En el mundo religioso de hoy encontramos un movimiento vertiginoso que pretende poseer el Espíritu Santo en cumplimiento a la promesa de Cristo de enviar su poder especial en los últimos días. Vemos por doquier iglesias y agrupaciones hablando lenguas, por así decirlo, y este don carismático es colocado por encima de otros dones que se mencionan en 1 Corintios 12. Se hace ver a la gente que si no hablan lenguas, no poseen el Espíritu. Muchas personas sinceras, como no hablan esas lenguas raras, se sienten rechazados por Dios. Otros, queriendo hallar la aceptación en el grupo, comienzan a repetir esas lenguas que los predicadores sugieren. ¿Cómo ha surgido este concepto de lenguas desconocidas en las iglesias llamadas pentecostales y carismáticas? Antes que nada quiero hacer claro que el don de lenguas es bíblico. El mismo Yeshua lo predijo en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Pero qué significa hablar nuevas lenguas? Es un don del Espíritu Santo, mediante el cual Él toma posesión de las cuerdas vocales y produce un lenguaje diferente al que la persona poseída hablaba o habla. La predicción de Yeshua se cumplió en Pentecostés. El acontecimiento es narrado en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. A lo que promueven las lenguas les agradan los versos 1 y 4, que dicen así: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí la parte del pasaje de Hechos 2 que citan tan a menudo los pentecostales. Pero haciendo valer el dicho, el texto sin contexto es un pretexto, vamos a ver el resto del pasaje. Veamos del 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Pigia, en Papilia, en Egipto y en todas las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ya podemos ver por qué estos versos no se citan. Sencillamente revelarían el fraude de las lenguas en los movimientos modernos. Vemos que desde la cita de Yeshua hasta las de Hechos se mencionan otras lenguas, su propia lengua, nuestras lenguas en que somos nacidos y nuestras lenguas. Y en ninguna de estas palabras podemos hallar ni la más mínima idea de que estas lenguas eran palabras sueltas sin significado alguno, como vemos en las iglesias de hoy. Es más que claro que la palabra lengua es lo mismo que idioma en este caso. Una vez escuché a un predicador decir que cuando la Biblia habla de las lenguas, como el don del Espíritu Santo, usa la palabra griega glossai, mientras que para designar los idiomas se usa dialecto. Para descifrar el enigma, veremos que en el mismo pasaje Lucas usa ambas palabras, aunque en 4 de ellas usa glossai, en el verso 8 usa dialecto, así que para el autor del libro las palabras son sinónimas. ¿Cómo fue que se manifestó el don de lenguas en Pentecostés? Después de los versículos ya citados, podemos imaginar, siendo que habían unas 16 lenguas diferentes representadas en la multitud, que estos creyentes se dividieron en grupos hablando diferentes idiomas, la gente se acercó a los grupos que hablaban sus propias lenguas, sus respectivas lenguas. En medio de las alabanzas, oraciones y cortos mensajes, Pedro dio un discurso que fue traducido en todos los idiomas allí representados. Fue un día glorioso. Unas 3.000 personas se decidieron por el Evangelio de Yeshua. En ese tiempo, cuando el mensaje de Cristo comenzaba a ser predicado, el don de lenguas era esencial. Ya hoy, con iglesias en todas las naciones del mundo y en todas las lenguas, el don no es tan esencial, aunque si se diera una circunstancia parecida a la Pentecostés, el Espíritu Santo obraría de igual forma con el don de lenguas. Según Pablo, el don se divide en 2 partes: hablar en lengua y traducir la lengua extraña. Dios puede usar a una persona hablando un idioma que él no conoce,
o usar a algún hermano traduciendo a la lengua de la congregación el mensaje traído por el predicador extranjero. El problema hoy es que en una congregación de habla castellana y el predicador de habla de esa lengua, pero de repente interrumpe su locución para introducir algunas palabras sueltas y sin sentido. En una predicación escuchamos algunas palabras raras bajo las cuales colocamos su significado. Como pueden ver, Satanás cuela entre los mensajes de estos predicadores palabras blasfemas contra Dios. Un ex pastor pentecostal en su libro Praise of Lord nos cuenta una experiencia vivida en una de las iglesias. Una pareja de japoneses visitó su iglesia y él le indicó que su congregación practicaba el don de lenguas. Durante el culto, uno de los miembros de la iglesia habló en esas lenguas raras y al final el pastor dijo a la pareja: ¿vieron ustedes cómo se manifestó el Espíritu Santo hoy en nuestro medio? Sí, dijo el caballero. Ese hermano habló en perfecto idioma japonés. Pero lo que dijo no me atrevo a traducirlo a usted, pues fueron tremendas blasfemias contra Dios. En una ocasión, mientras escuchaba un programa radial evangélico, un predicador pentecostal contaba sus experiencias en Rusia. El moderador le preguntó en qué idioma se comunicó con los rusos. Y yo pensé, ahora va a decir que habló ruso o que un ruso le tradujo del español. Pero el entrevistado con toda candidez dijo que habló en inglés, idioma que conocía, y que un hermano ruso que sabía inglés le tradujo al idioma de la congregación. Obviamente, nadie allí entendía el español, tanto que hablaban el don de lenguas. Sin embargo, cuando se produce de verdad la circunstancia, este no aparece. Es muy fácil engañar a una congregación con palabritas extrañas sueltas, pero la verdad es que el don bíblico no está presente. Todo el que se aventura en esto corre un gran riesgo. No es que no creamos en este don carismático. El mismo Pablo escribió: no impidas hablar en lenguas, 1 Corintios 14:39. Lo que sucede es que hoy la iglesia está en todo el mundo y en las grandes ciudades contamos con iglesias de varias nacionalidades con sus respectivas lenguas. Veamos algunas de las lenguas que se escuchan a menudo en los cultos de avivamiento. Por ejemplo, te lo voy a dejar escrito. Esto va escrito en una imagen ahora, a continuación. Ya te habrán resultado conocidos estos disparates que suelen hablar. No hay que ser un experto en lingüística para darnos cuenta de que estas palabras no pertenecen a un lenguaje conocido, a no ser por algunas muy parecidas a la lengua española, como por ejemplo raza, que es algo que es plano; hurra, expresión de júbilo; yendo, pasado del verbo ir; sóbala, del verbo sobar; cama, lugar donde nos acostamos al dormir; laja, que es una piedra; anda, del verbo andar; y un montón de cosas, pero muy sueltas y disparatadas, sin conexión alguna y sin sentido en absoluto. Como podemos ver, cada predicador inventa las palabras de acuerdo a su propio idioma. Al colocar las palabras en desorden suenan extrañas y fáciles para confundir. Algunos son muy creativos, añadiendo de vez en cuando algunas palabras nuevas, pero en general las lenguas, entre comillas, habladas son siempre las mismas. Pero no falta también quien diga que las lenguas que habla son lenguas angelicales. Pero Pablo menciona las lenguas angélicas en 1 Corintios 13:1 y él lo dice como un ejemplo. Ningún ser humano ha hablado jamás la lengua de los ángeles. Este idioma es para ellos, para que ellos hablen entre sí. En cada caso en que Dios ha enviado ángeles con algún mensaje, este ha hablado en la lengua de los hombres. Usted puede no saber italiano, francés o portugués, pero reconoce que suenan muy bonitos. Pero las pretendidas lenguas que hablan estos sectarios es muy fea y no responde o corresponde a un lenguaje alguno. Si alguien posee el don de hacer sanidades, pero en la iglesia todos están sanos, su don se hace inoperante. Lo mismo pasa con el don de ayuda. No se puede manifestarse si en la iglesia están todos bien económicamente. Pues bien, de igual manera, si usted posee el don de hablar otros idiomas, pero en la iglesia todos hablan la misma lengua, entonces su don no es necesario. Por eso Pablo dice: procurad los mejores dones. Hoy como nunca antes, el don de profecía es el más necesario. El mundo necesita conocer el mensaje final de Dios. Hombres y mujeres, si lo desean y cumplen lo requerido por el Señor, pueden ser portavoces de Cristo en estos últimos días. Si en alguna circunstancia hiciere falta el hablar en otros idiomas, Dios usará a alguien con este singular don. Pero hoy, con la confusión reinante al respecto, tenemos que estar en guardia contra los engañadores y manipuladores
que pretendiendo tener el don de lenguas, confunden a las masas con unas palabritas sin sentidos que insertan en sus mensajes. El fraude de las lenguas tiene otra variante, los intérpretes. A veces, el mismo predicador que traduce o interpreta las lenguas que él mismo ha pronunciado. Pero hay casos en que el intérprete es otra persona, tan mentirosa como el hablador de lenguas. ¿Cómo se puede traducir una palabra que no tiene significado? He leído a un predicador decir, "Si la maya urra la banda". El intérprete dice, "El hermano quiere decir que Yeshua viene pronto y debemos estar listos". En otra ocasión, el predicador dice las mismas palabras, "Si la maya urra la banda". Y el mismo intérprete dice, el mensaje es, en la iglesia hay pecado, Dios está llamando al arrepentimiento. ¿Qué idioma es este que una vez significa una cosa y luego otra? Bueno, más o menos hasta acá quería llegar con este video, porque tengo varios otros publicados que los dejo en descripción para que con ideas más de estudio y no tanto prácticas como las que publiqué en este video puedan comprender mejor este fraude de hoy en día en las iglesias pentecostales y carismáticas.